Jóvenes, continuando con la clase del día de hoy, en este video vamos a ver lo que es la situación significativa inicial de la plataforma, ¿no? Quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede de San Juan de Lurigancho, y también un saludo a la sede de Caraballo Colonial. Vamos a ver entonces pero antes de eso hay que recordar nuestra situación. Nuestra competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y nuestro desempeño es establecer relaciones entre datos, variables, regularidades, condiciones de equivalencia o variación entre magnitudes y transforma esas relaciones a gráficas, modelos que les incluyen funciones cuadráticas. F de x es igual a por x al cuadrado más bx más c con coeficientes enteros y racionales. Nuestra situación significativa se titula cercando el terreno. Ahí tenemos el terreno largo por ancho, ¿no? Es un terreno. La familia Pérez quiere proteger su terreno por motivo de que hay familias que están invadiendo cuando encuentran sin vivencia el lugar, y compró en oferta 300 metros de malla y decide cercar parte de sus tierras, pero tendría que ser el mayor terreno rectangular posible. Entonces, deduce una función que modele el área del terreno en términos de un lado del cerco de la malla. Grafica el modelo algebraico que representa la situación planteada. ¿Cuáles serían las posibles medidas del largo y ancho del terreno? ¿Cuáles tendrían que ser las dimensiones de uno de sus lados y el área de este terreno? Fundamenta tus respuestas, ¿no? Vamos a ver entonces de qué trata el problema. Cercando el terreno, la familia Pérez quiere proteger su terreno por motivo de que hay familias que están invadiendo cuando encuentran sin vivencia el lugar, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Compró en oferta 300 metros de malla y decide cercar parte de sus tierras, pero tendría que ser el mayor terreno rectangular posible. Entonces podemos observar ahí, ¿no? ¿Qué estrategias utilizaremos? La función cuadrática, sus elementos, características que me pide, deduce una función que modele el área del terreno en términos de un lado del cerco de la malla, grafica el modelo algebraico que representa la situación planteada, cuáles serían las posibles medidas del largo y ancho del terreno, cuáles tendrían que ser las dimensiones de uno de sus lados y el área de este terreno. Fundamenta tus respuestas, ¿no? Respondiendo las preguntas, tendríamos, deduce una función que modele el área del terreno en términos de un lado del cerco de la malla. Podemos observar entonces la longitud del ancho del terreno es x. Podemos ver entonces que es x. Longitud del largo del terreno es y. Podemos calcular el perímetro de ese terreno, que es el contorno de todos sus lados, ¿no? El contorno sería 2x más x, 2x. Y más y, 2y, sería igual a 300. Entonces yo puedo simplificar mitad, 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 x más y es igual a 150. Quiere decir entonces que y es igual a 150 menos x. Calculando el área del terreno tenemos entonces f de x es igual a x por y, igual puedo reemplazar, en vez de poner el valor de y, reemplazo x por 150 menos x. Yo puedo resolver esa expresión por la propiedad distributiva. Tendría menos x al cuadrado más 150x, ¿no? ¿Cuáles serían las posibles medidas del largo y el ancho del terreno? Podríamos decir entonces, relacionando el ancho y el largo, ¿no? Relacionamos con nuestra tabla de valores. Si x es igual a 0, recuerda que y es 150 menos x. Entonces también y es 0. Si x mide 1 metro, entonces y tendría 149 metros. Si el ancho que estamos viendo, el ancho que es x, es 2 metros, quiere decir entonces 150 menos 2, 148. Si es 3 metros, 150 menos 3, 147 metros sería el largo. Si es 4 metros, 150 menos 4, 146. Si es 5 metros, 150 menos 5, 145 metros.
Si X toma 6 metros, quiere decir entonces que el largo sería 144 metros. Si toma 7 y así sucesivamente. El último valor, el máximo valor que va a tomar es X, 75 metros. Y si es 75 metros, ¿qué valor entonces tomaría, no? ¿Qué valor tomaría entonces el valor de Y, ¿no? ¿Qué valor? Entonces lo que debes hacer restar sería 75 metros. También tomaría. Eso sería lo que debe tomar. ¿Será el mínimo o será el máximo? El máximo valor que toma, recuerda eso, ¿no? Recuerda que ya estamos viendo en los temas. El máximo valor que va a tomar es eso, ¿no? Muy bien, ya hemos visto. Ahora vamos a pasar respondiendo a la pregunta del anterior. Tenemos. Podemos recordar la longitud del ancho del terreno X, longitud del largo del terreno Y, ¿no? Para calcular el perímetro, ya lo vimos también, que es 2x más y igual a 300. Esto podemos simplificar recordando lo que acabamos de ver. Más x más y es 150, y es 150 menos x. Calculando el área del terreno tendríamos de esta manera, recordando lo que ya hemos visto también. ¿No? ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque queremos responder a la siguiente pregunta. Recuerda que f de x es igual a menos x al cuadrado más 150x. Lo que queremos es conocer cuáles tendrían que ser las dimensiones de uno de los lados comparando con el área del terreno, ¿no? Recordemos que el área del terreno es la función f de x igual a menos x al cuadrado más 150x. Entonces ya lo podemos sacar ver, ¿no? Si x es 0, el área sería 0. Si X es 1 metro, estamos comparando, ¿no? Uno de sus lados, que es el ancho, 1 metro, reemplazando en la expresión tendríamos 149 metros cuadrados. Si el ancho es 2 metros, el área sería 296 metros cuadrados. Si el ancho es 3 metros, sería 441 metros cuadrados. Si X, o sea, el valor, si el ancho es 4 metros, tendría 584 metros cuadrados. Y si 5 metros, 725 metros. Así sucesivamente yo voy reemplazando, voy tabulando para calcular y de esta manera también pueda ver la gráfica, ¿no? De la función que estamos tratando. Si vale 7, entonces sería el valor de el área del terreno sería 1001 metros cuadrados, pero yo lo que debo ver que es el máximo. Si sería 75 metros, entonces el área sería 5625 metros. Eso es lo que entonces me está pidiendo. Para que Jorge pueda acercar la mayor parte de su terreno, con 300 metros de malla debería considerar un cuadrado del lado de 75 metros y tendría una área de 5625 metros cuadrados, ¿no? Contestando a la pregunta, ahora vamos a ver entonces cuáles tendrían que ser las dimensiones de uno de sus lados y el área. Lo que vamos a hacer es una tabulación, lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Para qué tengo que recordar esto? Porque tengo que graficar. Tengo que representar gráficamente, pero tienes que recordar, si X vale 0, Y valdría 0. Si X vale 1 metro, valdría 149 metros cuadrados. Si X vale 2 metros, reemplazando la expresión, tendría 296 metros cuadrados. Esto se puede calcular utilizando ya sea Excel o GeoGebra, ¿no? 3 metros y así sucesivamente. Entonces, ya sabemos entonces los posibles lados y el área de este terreno, los posibles áreas, pero lo que queremos encontrar es el máximo. Entonces, 75 metros, si X vale 75 metros, quiere decir que tiene una área, tendría que ser un cuadrado, ¿no? De 5625 metros cuadrados. Ese sería el máximo valor que tomaría, ¿no? Me pide el mayor posible, entonces el máximo sería eso. Grafica el modelo algebraico que representa la situación. Entonces vamos a graficar la que representa la situación. Tendríamos entonces una gráfica. Mira, esto sería la gráfica. Mira hacia dónde se abre. Tanto más grande sea la expresión, más grande sea la gráfica, se va a hacerse más delgado posible, ¿no? Más delgado posible. Y eso lo podemos ver utilizando el GeoGebra, ¿no? Que son medidas más exactas, ¿no? Entonces, esto se va a llamar el punto máximo, que viene a ser 75,5
5.625, ¿no? Metros cuadrados. Punto máximo, recuerda que, mira, el coeficiente del término cuadrático es negativo. Quiere decir que se abre la concavidad es hacia abajo y va a haber un punto máximo valor que puede tomar, ¿no? Que va a llegar, X es 75. ¿Y cuánto va a valer Y? Va a valer 5.625. Entonces podemos deducir, jóvenes, ya en el eje X, en el eje Y también la gráfica va a cortar en 0,0. Recuerda, se va a cortar en... Los coeficientes es A menos 1 y B 150, ¿no? Y C vale 0. Ahora podemos decir en una función cuadrática, cuando A es menor que 0, la concavidad se da hacia abajo. Se da hacia abajo. Quiere decir que hay un punto máximo. Ese punto máximo también se conoce como vértice, ¿no? De la función, de la parábola, ¿no? De la función, de la parábola, ¿no? Concavidad hacia abajo, máximo. Y acá en esta función, el máximo valor que toma 5.625 metros cuadrados. Muy bien, jóvenes, eso sería. Muchas gracias. Con respecto a la situación significativa de la plataforma, ¿no? Les dejo viendo los demás videos. Nos vemos hasta nueva oportunidad la próxima semana. Muchas gracias. Espero que hayan prestado atención, que hayan entendido la clase del día de hoy.